¿Ya te pidieron tu instrumento de investigación? No se trata de un instrumento musical, tampoco se trata de un instrumento clínico como este estetoscopio. Se trata de un cuestionario psicométrico que con base a preguntas o afirmaciones, el sujeto de estudio podrá seleccionar, con base a un formato de respuesta, lo que mejor le parezca con respecto a un concepto en particular que a ti te interese. Pero antes de seleccionar un instrumento tienes que considerar varias cosas. Primero, tienes que identificar que el concepto que está midiendo este instrumento sea el concepto de tu interés, es decir, ese que tienes en tu pregunta de investigación, en tu propósito, empate con este instrumento. Luego entonces, te recomiendo que estudies la definición nominal y sus dimensiones del concepto que tú deseas medir. 2. Este instrumento tiene que ser temporalmente factible, es decir, si el instrumento fue hecho en la década de los 80 para medir los estilos de vida, hoy en día ese instrumento es obsoleto. 3. Tienes que identificar que el instrumento fue hecho para la población de estudio de tu interés. En otras palabras, si el instrumento fue hecho para adultos, no se lo puedes aplicar para adolescentes o niños. 4. Tienes que verificar la confiabilidad del instrumento. En el artículo donde se presentó el instrumento o en las réplicas, en los demás artículos, siempre vas a encontrar el coeficiente alfa de Cronbach. ¿Qué es? Es un análisis de correlación para saber la fuerza de interrelación que tiene cada uno de los ítems o de las preguntas o las afirmaciones de ese instrumento. Si es un análisis de correlación, quiere decir que entre más cercano esté a uno, más fuerte es la confiabilidad. Pero correlaciones o alfas de Cronbach entre 0.75 y 0.88 son excelentes. Tienes que considerar las propiedades psicométricas del instrumento, es decir, valor mínimo, valor máximo, y esto es con base al formato de respuesta que se tenga. Vas a encontrar instrumentos que son dicotómicos. Esto no lo recomiendo porque pierde la variabilidad que puede ser seleccionada por el sujeto de investigación para lo que él percibe con respecto a lo que se le está presentando. El formato de respuesta tipo Likert, desde mi punto de vista, es la mejor porque tiene más posibilidades de hacer análisis estadístico. Este formato de respuesta puede ser, por ejemplo, de 5 puntos, de 1 a 5, en donde, por ejemplo, 1 es totalmente desacuerdo, 2, desacuerdo, 3, ni en desacuerdo ni en acuerdo, 4, de acuerdo, y 5, totalmente de acuerdo. Si fueran 20 ítems, estaríamos hablando que el valor mínimo, si todos contestaran en 1, son 20 puntos. Pero si el sujeto de estudio contesta a todos en 5, son 100 puntos. Entonces, esta escala se puede transformar a índices de 0 a 100, hacer una variable de razón y tener la posibilidad de hacer un análisis estadístico mucho más nutrido. Luego, entonces, puedes realizar trabajos con TED-Student, correlaciones, ANOVA, lo que tú quieras. Algo bien importante es de que si este instrumento no ha sido validado en tu zona geográfica o en tu país, no lo puedes utilizar. No de primera instancia, no debería, porque se tiene que hacer adecuaciones previas al contexto cultural que tú estás utilizando. Ahora, algo bien importante que muchas veces están allá hasta publicados. No se vale inventar sus instrumentos sin hacer un análisis de validación previo para poder realizar trabajos de investigación con él. Es decir, primero se tiene que hacer la validez y la construcción del instrumento. 2. No se vale hacer tus propias traducciones de instrumentos que están en inglés o en alguna otra lengua. Necesitas primero hacer un análisis de traducción, retrotraducción y un análisis de la validación del instrumento. Y 3, finalmente, vuelvo a remarcar, instrumentos que no han sido publicados o validados en tu contexto geográfico, no los puedes utilizar. No todavía, no es correcto. Te va a causar sesgos metodológicos. Necesitas instrumentos que ya hayan sido validados en tu país de origen. ¿De acuerdo?